El comandante Mirko Levantin apareció en las ruinas cuando la nave ya llevaba horas estableciendo posición. El horizonte orbital estaba rasgado, una cicatriz lumínica donde antes había satélites y constelaciones familiares. Los restos del brazo de un monumento se alzaban como un dedo acusador hacia una nebulosa lejana, y a sus pies, una figura pequeña y de piel perlada se mantenía arrodillada frente a un círculo de piedra. La escena era demasiado íntima para la guerra. Él sintió la confusión como un frío en la garganta. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. No hubo disparos en los primeros minutos, hubo espacio para mirar, para que la mente inventara traiciones donde no las había. La niña alienígena no movía la cabeza. Sus manos, largas y con dedos finos, tocaban la piedra como si repasaran mapas de memoria, sus ojos, grandes y opacos, reflejaban fragmentos de la carne cósmica detrás de ellos. Sobre su espalda llevaba un paño antiguo, bordado con símbolos que no eran del imperio pero parecían haber sido tallados por manos que aprendieron de la misma oscuridad que los humanos temían. Él no dijo palabras. El universo contuvo el aliento. A su lado, los hombres de su unidad ajustaron rifles y miraron, no por la niña sino por lo que la niña podría significar, una trampa, una señal, un gesto de sumisión a imponer por el imperio. Mirko pensó en las órdenes, en la cadena fría que dictaba acción donde la duda era un lujo. Pensó en la transmisión que había tragado su colonia, una llama cruzando la ciudad y la música de un piano enredada con gritos. Pensó en su hijo, y en la flagela de tela quemada que llevaron como emblema en el funeral de la última resistencia local. Los recuerdos lo mordieron. El silencio hizo eco en su pecho. Ella alzó la cabeza solo un poco, lo suficiente para que la luz de la nebulosa acariciara su mejilla. No era sumisión. No había temor humano en ese gesto, había reconocimiento y una tristeza antigua que parecía no pertenecer al presente. Mirko se acercó con pasos medidos, los pies levantando polvo espacial que brillaba como ceniza estelar. Cada paso era un estudio, cada respiración una decisión. Su determinación fue una barra de metal templada en la noche. El universo se mantuvo en espera. Dentro de su casco, la voz de la bandada de mando repetía protocolos, arrestar, interrogar, catalogar. Pero la escena demandaba otra cosa, preguntas que las reglas no estaban diseñadas para responder. La niña extendió una mano hacia la piedra y, sin pudor, colocó su frente contra ella. Un susurro de energía recorrió el aire, un idioma antiguo que no era hablado, sino recordado. Mirko percibió un estremecimiento en la estructura, un pulso que dejó una marca en su unidad. Él sintió la curiosidad emerger como una llama. Los humanos no rezan. Actúan. Su primera orden fue no disparar. Todo el convoy volvió a la nave como si volvieran de una oración. La imagen de la niña arrodillada cargaba con una acusación que ninguno en la sala supo descifrar. En la pantalla principal del centro de mando, datos crudos y mapas tachados por combates mostraban el avance del Imperio Estelar, líneas que devoraban sistemas y convertían planetas en estaciones de extracción. Los nombres de mundos que una vez fueron festivales de vida ahora eran estaciones frías donde se purgaban identidades. La nave vibró con un zumbido de máquinas. Mirko ordenó un campamento alrededor de la piedra. No para proteger un objeto, sino para proteger ese gesto humano en presencia de lo otro. Sus hombres plantaron estandartes quemados no como un símbolo de luto, sino como recordatorio de por qué seguían. Se colgó una pequeña pieza, un fragmento de la bandera de la tierra, su tela chamuscada, colgando del mástil improvisado. Sus ojos se humedecieron ante lo insignificante y lo eterno. La memoria apareció como una herida. El viento orbital arrancó el polvo en halos, y la niña, al escuchar el murmullo de telas, se giró. En su rostro, Mirko leyó una lección completa de paciencia. No dijo nada. Su silencio comunicó la historia de un pueblo que aprendió no a someterse sino a recordar su propia pérdida. Mirko buceó en capturas de transmisión y en viejos registros encontró referencias a rituales que los colonizadores antiguos practicaban,
reverencias que no pedían perdón sino que ofrecían memoria. La inclinación era un diálogo con lo que se había perdido. Él comprendió que la interpretación humana podía ser arrogante. El universo guardó el secreto por un instante. Los escáneres detectaron una firma metálica al sur, un búnker imperial enterrado bajo cristales helados, una maquinaria que metabolizaba mundos. Los datos confirmaron algo peor: el imperio experimentaba con la capacidad de borrar identidades, de alterar recuerdos culturales para anular resistencias. Ese descubrimiento transformó la misión de Mirko. Ya no se trataba solo de supervivencia, era protección del derecho a ser recordado. La verdad cayó como lluvia ácida. Los humanos no se rinden ante la eliminación de la memoria. Mirko reclamó a la niña la condición de aliada. No hubo palabras, solo un gesto. Ella colocó su palma sobre la suya y presionó. Una corriente tibia corrió entre ellos, un puente sin idioma que dijo más que cualquier tratado. Detrás de ese puente había un pasado compartido por especies que habían sufrido, un eco de pérdida que hacía a los vivos reconocer a los otros. La nave voló hacia el sur con la intención de asaltar el búnker mientras que un corredor de exiliados humanos y alienígenas se unía a su estela. La unión fue una promesa sin oraciones. El universo volvió a respirar paciente. Un viejo fragmento de la Tierra, una vieja grabación de piano que Mirko llevaba en la memoria, apareció en la noche antes de la incursión. Era solo un eco, un compás arruinado en su mente, pero bastó para sostener su resolución. Escuchó la nota y supo que aquello por lo que luchaban no era solo territorio, era la melodía que alguna vez acompañó los juegos de su hijo, era la risa que ahora solo vivía en su memoria. El pasado golpeó con ternura y dolor. Los humanos no luchan por dominación, luchan por relatos. El búnker imperial estaba enterrado en hielo y silencios. Sus escudos desplegables brillaban con un frío deliberado, la arquitectura era eficiente, sin ornamento, diseñada para que nadie recordara cómo se había vivido antes. Al infiltrarse, la unidad de Mirko se encontró con pasillos llenos de cubículos de contención, cámaras donde se almacenaban ecos culturales, fragmentos de música, imágenes, texturas. El imperio no solo saqueaba recursos, coleccionaba almas en formas de datos y las reescribía. La maquinaria emitió un zumbido que parecía cantar. En el corazón del búnker, descubrieron la cámara de borrado, un aparato en forma de coronilla que hilaba neuronas con luz. Allí yacían cápsulas con poblaciones enteras, sus identidades siendo procesadas en frío. Al acercarse, Mirko sintió el olor de un mundo que se deshacía, memoria convertida en vapor y expulsada por filtros. La niña colocó la mano sobre una cápsula y lloró sin sonido. Sus lágrimas eran por aquellos que fueron arrancados de su historia. La pena fue un peso que no permitía respirar. El universo sostuvo el dolor. Una emboscada los atrapó en la sala de servidores. Drones imperiales, pequeños y precisos, abrieron fuego. La batalla fue de cercanía, chispas, gritos apagados por cascos, una coreografía de metal y carne. Entre el caos, Mirko vio caer a Hara, su suboficial, quien había llevado la voz de su colonia en su pecho. Con manos cubiertas de aceite y sangre, Hara dejó caer un medallón con la antigua inscripción de la tierra en la nieve derretida. Mirko lo recogió, y en esa pequeña joya sintió la presencia de una casa que no existía más. La pérdida fue un grito contenido. Los humanos no olvidan a los que dieron todo. Al escapar con datos robados, Mirko y su gente comprendieron la magnitud de la maquinaria imperial, no era simplemente un arma, era un proyecto de homogenización cultural, dirigido a eliminar la resistencia transformando la narrativa misma de los pueblos. Un plan maestro para reducir la diversidad a eficacia productiva. La imagen de su hijo tocando un piano oxidado volvió a él como una bofetada. Promesas hechas en la oscuridad del refugio se volvieron juramentos en su mente. La nostalgia prendió la mecha de su furia. El universo cantó una nota de furia. La niña, cuyo nombre no era pronunciado con facilidad, resultó ser de una especie que practicaba un ritual llamado el recordatorio.
Inclinarse ante las piedras donde la memoria era preservada y cantar en silencio para que la historia no se perdiera. Su gente había sufrido la primera embestida del imperio en su mundo, habían sido desarraigados y disgregados. Ella había sido criada para preservar las historias de su pueblo, para sostener en su gesto la última imagen de sus ancestros. Mirko comprendió que su reverencia no era sumisión sino resistencia. La revelación encendió la esperanza. Los humanos actúan contra la aniquilación cultural. Una misión de rescate se planificó con frialdad y devoción. Se necesitaban señuelos, sacrificios y fenicios del engaño. Mirko sabía que no todos volverían. Envió patrullas a distraer y un pequeño grupo con la niña hacia los depósitos centrales para liberar los datos retenidos. A cada paso, en cada sala, la nave recogía voces, una canción en lengua olvidada, un niño que hablaba del mar que ya no existía, el ulular de un tren de vapor que ninguna locomotora podría replicar. Esos sonidos, diseminados por la nave, recordaron a todos por qué luchaban. La motivación creció como hoguera. El universo vibró con pequeños ecos. En la víspera de la operación, Mirko sintió el peso del mando. Observó la criatura que ahora caminaba a su lado como si fuera un talismán. La niña posó una mano sobre su casco y por un momento fueron solo dos seres bajo la misma estrella, uno lleno de culpa, otro lleno de deber. No hubo promesas grandilocuentes, hubo un intercambio de reconocimiento. Él entendió que proteger a aquella criatura significaba proteger la posibilidad de que otras voces persistieran. La responsabilidad le quemó las manos. Los humanos no se doblan ante el silencio. La batalla final por la cámara de memoria fue una sinfonía de luz y ruido. Naves de asalto cruzaron el cielo orbital, proyectando sombras de alambres y fuego. En la superficie, explosiones levantaban columnas de polvo que refulgían con la luz de la nebulosa. La estrategia de Mirko era simple, destruir el mecanismo sin destruir las cápsulas vivas. Fue una tarea que demandó precisión, disciplina y una valentía que se veía en los ojos de los que ya no esperaban volver. La guerra fue un instrumento afinado con sangre. En el núcleo del complejo, la corona de borrado activó sus últimas defensas, un pulso capaz de reescribir recuerdos a distancia, infectando la mente de quienes la escucharan. La niña, con sus manos sobre la piedra del recordatorio que habían recuperado, entonó un canto sin sonido que interfirió con el pulso. Su voz era memoria pura, su cuerpo era un eco que resonó en la estructura misma del aparato. Mientras la energía intentaba anular la historia, el canto hizo que las frecuencias del recuerdo vibraran, creando una barrera humana alienígena que el imperio no previó. La fuerza de la memoria era un arma inesperada. El universo presenció la confrontación. En un corredor lateral, Mirko maniobró la carga que destruiría la cámara de control sin tocar las cápsulas. Fue una carrera contra los segundos. Entraron drones de filo y sirenas analógicas. Sus hombres cayeron uno a uno como notas en una sinfonía trágica, sacrificios que permitieron que otros avanzaran. En la última fracción de segundo, cuando la carga fue colocada, Hara se interponía entre la consola y la ignición. Había decidido abrir su mano a la luz final para garantizar que la memoria no fuera silenciada, y su sonrisa fue un adiós en forma de certeza. El sacrificio marcó el triunfo por un precio. Los humanos producen heroísmo en momentos de pérdida. La detonación fue calculada, perfecta en su violencia contenida. La cámara se disolvió en fragmentos que ascendieron como constelaciones muertas. Las cápsulas se abrieron como flores de vidrio, liberando voces que salieron temblorosas al aire del mundo. Gritos que habían sido retenidos por el imperio encontraron garganta otra vez. La niña corrió entre las cápsulas, llorando y cantando, palmeando cuellos, tocando frentes. Las historias recobraron su forma y con ellas la fuerza para reconstruir identidades. La victoria llegó envuelta en llanto. El universo exhaló, y el sonido fue un coro. Pero la victoria tenía un costo. El imperio lanzó su último recurso, una lluvia de misiles desde la órbita para borrar el sitio y aniquilar pruebas.
La nave nodriza enemiga descendió cortando la atmósfera con una sombra que parecía una tapa sobre la vida. Mirko vio el horizonte incendiado como un sol artificial. Fue entonces cuando la niña hizo algo que nadie esperaba, se levantó y, en medio del humo, se inclinó ante la nave nodriza. No fue un gesto de servilismo. Fue una invocación. Con su cuerpo, conectó con el último fragmento de la piedra del recordatorio que habían llevado. Sus manos brillaron y su canto sin sonido se tornó en un pulso de luz que viajó como red hacia la nave. Su acto fue un puente entre lo humano y lo que no lo era. Los humanos observaban asombrados. La luz tocó la nave enemiga y, por un instante que pareció eterno, algo dentro del imperio falló. No fue una explosión de violencia, fue una irreverencia cultural que el aparato no supo catalogar, memorias filtrando por las ranuras de un sistema que solo entendía fuerza. Los soldados que sostenían la nave comenzaron a detener sus armas, a mirar imágenes que parecían salidas de sus propias infancias. La máquina de borrar, enfrentada a la realidad que intentó eliminar, entró en contradicción y colapsó. En ese silencio producido por su propio fallo, los humanos y los exiliados atacaron. La victoria fue tanto tecnológica como espiritual. Los humanos recuperaron sus nombres. Mirko cayó al suelo exhausto cuando las últimas reservas enemigas se rindieron. Alrededor, seres de distintas formas lloraban y reían al mismo tiempo. La niña se acercó y puso su mano fría sobre la suya. Sus ojos, ahora llenos de lágrimas, reflejaban constelaciones. Él no supo si aquello era amor en sentido humano, sabía que era vínculo y reconocimiento. Hara no volvería, pero su medallón brilló en el bolsillo de Mirko como una promesa cumplida. La unión fue el verdadero botín de la batalla. El universo se llenó de nuevas historias. Las semanas posteriores fueron trabajo y sueños entre escombros. Las transmisiones recuperadas se esparcieron por estaciones y planetas, la gente revivió canciones que creyeron muertas, aprendió geografías de mundos que solo existían en recuerdos. Reconstruyó rituales con manos torpes y risas temblorosas. La humanidad elevó su orgullo, no como fanfarria belicosa, sino como la conciencia de haber protegido lo que hace a una especie, su relato. El orgullo se convirtió en un faro. En un claro de la estación recuperada se plantó la piedra del recordatorio, junto con la tela chamuscada de la bandera terrestre. La niña se sentó a su lado como guardiana. Mirko dejó su medallón sobre la piedra y, sin pronunciar nada, juró que su unidad enseñaría a otros a escuchar. Se erigieron archivos, pero no fríos y herméticos, se formaron plazas de historias donde cualquiera podía entrar a oír el piano distante, a escuchar la voz de un niño que hablaba de mares que ya no existían, a recordar la risa de una madre bajo un techo que se había ido. El legado se volvió un tejido vivo. La nostalgia no buscó la compasión, buscó compañía. En una ceremonia tenue, con luz de nebulosa que filtraba como si el cosmos mismo prestara su brillo, la niña incluyó a Mirko en la lista de guardianes. No ofreció títulos militares, ofreció confianza y un lugar en la memoria común. Él asistió sin orgullo ostentoso, con los ojos cansados y con una gratitud casi infantil. En la plaza, un viejo piano, rescatado y reparado por manos que no se conocían, empezó a tocar una melodía. Era imperfecta, pero real. Mirko cerró los ojos y, por primera vez desde la noche en la que su mundo ardió, permitió que la música le hablara de la existencia de su hijo. El consuelo llegó como lluvia tibia. Los humanos defienden lo que aman, aunque lo que amen sea solo una canción. Con el tiempo brotaron historias de colaboración entre especies, el imperio perdió su dominio sobre los relatos. Nuevas comunidades surgieron, tan heterogéneas como los universos que las alimentaron. En los salones, se contaron versiones de cómo la inclinación de la niña fue malinterpretada por tantos como su misión. Las crónicas la nombraron con respeto, la que recordó. Mirko, envejecido por la batalla y templado por la pérdida, fue invitado a narrar su experiencia en plazas donde antes se dictaban órdenes. Sus palabras eran simples: recordar es un acto de defensa.
La lección se transmitió como herencia. El universo continuó, y la memoria se volvió costumbre compartida. Hubo momentos de oscura melancolía, el piano tocó a veces como un lamento por lo que no se recuperaría, la bandera quemada nunca recuperó su color íntegro. Pequeñas manos humanas acariciaban la piedra del recordatorio con respeto y miedo a quemarse con sus historias. Mirko pensó en su hijo y en cómo la guerra había moldeado su cuerpo y su alma. Aún así, cuando miró a la niña, ya no arrodillada, sino de pie entre niños de varias especies enseñando una canción, supo que el sacrificio había tenido sentido. El dolor siguió siendo parte del precio. Los humanos no luchan para ser dioses, luchan para que sus voces sigan vivas. Los sistemas estelares que una vez se alinearon bajo el imperio ahora formaban redes de intercambio cultural. Exiliados volvieron a narrar sus leyendas, máquinas que una vez extrajeron recuerdos ahora ayudaban a reproducirlos. Mirko vivió lo suficiente para ver la primera escuela de memoria abierta en una luna que había sido prisión. La niña visitó con frecuencia, sus manos pequeñas señalando historias a los niños, enseñándoles a inclinarse no por temor sino por respeto. La esperanza se sembró como una semilla resistente. El universo se colmó de nombres recobrados. En la quietud de una madrugada orbital, Mirko caminó hasta la piedra del recordatorio con la tela chamuscada en la mano. La puesta de nebulosa dibujó sombras largas y suaves. Colocó el medallón de Jara junto a la tela, cerró los ojos y escuchó el piano lejano en la memoria que ya no le pertenecía solo a él. A su alrededor, voces de muchas especies murmuraban historias que se entretejían como una red que abarcaba galaxias. En ese murmullo, Mirko comprendió que su orgullo no era el de un vencedor que arrasa, sino el de un guardián que preserva. El legado encontró reposo en la vigilia. Los humanos no piden treguas con la memoria. La protegen. Y cuando alguien le preguntó, años después, por qué no obligó a la niña a arrodillarse ante él como señal de sumisión, Mirko recordó el primer día en las ruinas y respondió tal vez con un gesto que no necesitó palabra. La inclinación no fue por pena ni por dominio, fue un juramento. El acto permaneció limpio. Vinieron por un planeta, pero despertaron a una especie.